dice la palabra, nunca vuelve vacía, siempre cumple un propósito. Yo quiero que en esta mañana usted deje todas sus preocupaciones, sus angustias, y diga al Señor, Señor, hoy me dispongo, porque quiero escuchar tu voz. Quiero que tú me hables de una manera personal. ¿Sí? Amado Padre, en esta mañana una vez más, gracias por tu amor. Y gracias porque tú nos permites hoy llegar a tu casa. Gracias Dios porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y Padre, simplemente nos disponemos para escucharte. Yo te pido que tú hables a nuestras vidas a través de tu bendita palabra. Que esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que es más cortante que una espada de doble filo, hoy penetre hasta lo más profundo de mi corazón. Y el Señor arranca, desarraiga en el nombre de Jesús todo lo que no es tuyo. Pero también planta y edifica tu reino sobre el querido Dios. Hoy nos disponemos, hoy nos entregamos en tus brazos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Yo quiero compartir algo que durante estos días he estado haciendo mi tiempo devocional. Yo la vez pasada les hablaba que hay un ministerio que para mí ha sido de gran bendición y salva nuestros corazones. Y dentro de las cosas que yo manejo es su devocional diario. Yo cada rato me quedo atrasada por diferentes circunstancias, pero me gusta como llevarlo en orden. Ya creo que empezaron en Ezequiel, que estoy en Jeremías, y yo me salgo algunas partecitas. Pero estos días que estaba leyendo Jeremías, me llamaba la atención, o sea, porque la palabra dice que el profeta fue conocido como un profeta llorón, porque fue un hombre que habló de Dios, que proclamó el mensaje que Dios le estaba dando. Y que cuando uno lee el libro del profeta Jeremías se da cuenta que no es un mensaje tan agradable. No es lo que la gente quería y quiere oír en ese tiempo. Porque yo sé, y hace unos días les decía, si uno le van a hablar, uno prefiere que le den promesas, uno prefiere que le den ciertas cosas y no que de pronto lo amonesten, lo corrijan, y muchas veces nos corrigen y en lugar de corregir lo que estamos haciendo mal, nos enojamos. Y es más fácil muchas veces empacar y me voy donde tal vez me digan lo que yo sí quiero escuchar. Pero yo quiero desafiarles a que siempre que la palabra de Dios nos hable, nuestro corazón sea un corazón sumiso y humilde. Decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me amas. Y cuando Dios ama, Dios disciplina. Y cuando Dios ama, Dios corrige. Y Dios nos muestra lo que estamos haciendo mal, precisamente para que lo podamos corregir. Yo les contaba que hace unos años atrás había alguien que me inquietaba y yo le decía, Dios, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y estudiando la palabra de Dios me decía, no sé, ya asusté. Y me lo mostró a través de la palabra. Y eran cosas que yo necesitaba corregir. Y vean que la palabra de Dios les decía en el libro de Jeremías, es un libro donde advierte de que los caldeos, los babilonios iban a llegar a irrumpir trayendo el juicio de Dios sobre Judá. Pero ese juicio venía en consecuencia de una vida de pecado, de una vida de iniquidad, un pueblo que aunque Dios le habló muchas veces, ellos cerraron sus oídos y tenían sus propios profetas, que dice la palabra en el libro de Jeremías, curan con liviandad la herida de mi pueblo diciendo paz, paz, cuando lo que viene es calamidad. Y yo les decía que precisamente en Jeremías, o sea, muchas veces viene y advierte, viene y habla y amonesta al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no quiere escuchar eso. El pueblo prefería escuchar a los profetas que les decían, vamos a estar bien, todo va a estar bien. Le decían al rey, tranquilo que los babilonios van a durar 2 años, mientras que Jeremías decía, son 70 años de cautiverio, de exilio. Entonces, mirando el libro del profeta Jeremías, encontraba que hubo un profeta menor contemporáneo a él que también anunció esto, y es el profeta Habacuc. Entonces, hoy vamos a ir al libro del profeta Habacuc. Es un libro muy cortico, son apenas 3 capítulos. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de leerlo, repito, es un libro muy
muy cortico, pero es un libro realmente muy enriquecedor. Y quiero tocar apenas unos puntos, porque sé que se necesita un buen tiempo para sacarle todo el provecho a estos 3 capítulos, pero quiero comenzar diciendo algo. Habacuc capítulo 1. Y vamos a comenzar en esta mañana mirando lo que Habacuc nos enseña en estos 3 capítulos. Saben que en estos capítulos, si ustedes lo leen en casa detenidamente, y les animo a que esta semana lo hagan, ustedes se van a dar cuenta que es un libro corto, pero les decía, es un libro hermoso. Y en esos capítulos se refleja la lucha, escúchenme muy bien, la lucha de un verdadero creyente por mantener su fe firme. No estoy hablando de un impío, no estoy hablando de alguien que no conoce a Dios. Estoy diciendo que es un libro hermoso que nos muestra la lucha de un verdadero creyente por mantener su fe firme. Frente a las muchas dudas que se levantan en su alma al verse rodeado por la desesperanza. Y yo quiero que en esta mañana nosotros podamos desnudar nuestro corazón. Que en esta mañana nosotros podamos ser vulnerables, primero delante de Dios. Pero muchas veces nos enseñaron que lo mejor que podemos responder cuando alguien nos pregunta cómo está, y para sonar más espiritual, es que si alguien me dice cómo estás, entonces yo respondo bendecido, prosperado y en victoria, aunque esté vuelto un 8. Pero el libro de Habacuc, vuelvo y repito, a mí me muestra la lucha de un verdadero creyente que quiere mantener su fe firme, a pesar de toda la desesperanza, a pesar de las muchas dudas que se estaban levantando en su alma al verse rodeado por la desesperanza. Y en este libro podemos ver a un hombre de Dios luchando con sus dudas. Le repito, un hombre de Dios que está luchando con sus dudas, las cuales trae con toda honestidad delante de Dios. Y saben, en la vida muchas veces surgen interrogantes. Y desde pequeños, ustedes ven que los niños entran en la etapa, ¿por qué? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué? No vas a ir, ¿y por qué? No hagas eso, ¿y por qué? No vayas, ¿y por qué? Y cuando vamos en un carro viajando, ¿y cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? Ahora, ¿cuántas veces ese por qué sale de nuestro corazón hacia Dios? ¿Cuántas veces, hasta cuándo sale de nuestro corazón hacia Dios? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, estoy orando y todavía no doy respuesta. ¿Hasta cuándo? Entonces preguntas como ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y más cuando hay situaciones que nos abruman y que al igual que al profeta nos hacen sentir muchas veces como abandonados por Dios. Jesús mismo, usted recuerda que estando en la cruz del Calvario hizo una oración, recuerda que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? David se sintió en algún momento desamparado. Él lo experimentó. Hombres de Dios se han sentido muchas veces como abandonados por Dios. Y me refiero a esas temporadas en que nosotros oramos por un largo tiempo y parece que nada está pasando y eso no te desalienta. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Y nos levantamos y oramos y estamos esperando cosas grandes y ocultas, pero al parecer no está sucediendo nada. Y saben, es bueno preguntar a Dios. Por eso el profeta va directo a Dios y saben, yo veo dolor en la voz del profeta y un corazón que está dolido. Dios, ¿por qué no haces algo? Es como cuando Marta y María le avisaron al Señor Jesús que su hermano Lázaro estaba como. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Y qué le dice? ¿Alguien ha leído el pasaje en Juan 11? Ellos dicen, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué le estás diciendo con esas palabras?
¿Por qué no llegó? Antes. Y avísenle a Jesús que el que amas, porque eso me impacta mucho, ellos dicen, el que ama, dile aquí, el que tú amas está enfermo. ¿Y qué esperaban? Que Jesús soltara lo que estaba haciendo, perdiera el camello, en cuestión de horas, llegaron. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3, y al cuarto dice que ya olía mal. Y por eso cuando Jesús llega, lo que encuentra es un reclamo de parte de Marta y luego María. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Señor, si tú hubieses intervenido, Señor, si tú hubieses escuchado esa oración, Señor, si vienes cuando yo te pido, en el momento en que te avisamos, mi hermano no estaría muerto. No estaría muerto. Y aunque te llamamos, tú no viniste. Pero saben el pasaje de Habacuc y aún incluso el de Marta y María me recuerdan que Dios no escucha de inmediato o de la manera que yo espero. Dios tiene su tiempo. ¿Qué es lo que sabemos? El tiempo de Dios es perfecto. Y que orar no es solamente hablar. Orar implica escuchar lo que Dios me quiere decir, porque muchas veces pensamos que orar es venir, y como una vez lo explicaba mi esposo, traemos como una lista de mercado enorme. Señor, haz esto, Señor, sana a fulanito, Señor, dale empleo a este, Señor, bendice la empresa, Señor, haz esto, haz esto, haz esto, amén. Ya oramos. Pero orar no solamente hablar. Orar es tomarme el tiempo de escuchar lo que Dios me quiere decir. Ahora, ¿cuántos esperamos a que Dios nos hable? ¿O cuántos simplemente oramos, trayendo nuestra lista, pero no tomamos ese tiempo para sentarnos a escuchar lo que Dios nos quiere decir? Entonces vean que la palabra de Dios nos muestra en el libro de Habacuc varias lecciones. Y yo quiero que leamos en Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. Y les decía que hay situaciones que nos desalientan, hay cosas que a veces nos preocupan, nos duelen y nos abaten. Y por eso comienza el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Le pregunta él. Escúchenlo bien. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda? ¿Y qué dice Habacuc? Y no escucharás. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y haré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dice, clamo a ti, violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Y vuelvo a leer esos versículos. Comienza diciendo, oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Versículo 1, clamo a ti, violencia, sin embargo tú no salvas. Versículo 3, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? En el versículo 3 en la Reina Valera dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Entonces vean que el libro del profeta Habacuc comienza mostrando lo que hay dentro del corazón del profeta. El profeta hizo la pregunta,
que tal vez en secreto nosotros muchas veces los hemos hecho. Señor, ¿por qué no contesta mi oración? Señor, ¿hasta cuándo he de orar? ¿Hasta cuándo tengo que clamar? Y más cuando hay de por medio sufrimientos prolongados. O sea, cuando algo duele, angustia más ver que los días pasan. Y Habacuc viene orando. Habacuc viene intercediendo por su pueblo. Clamo, él dice, y no haces nada. Ahora, él lo dice, y algo que me llamaba la atención es que Habacuc, usted puede leer todo el libro, y este libro simplemente es un diálogo entre Dios y el profeta. Jeremías recibe palabra de Dios y Jeremías la está dando continuamente, la está proclamando al pueblo, la está dando a la nación. Pero aquí vemos a un hombre de Dios, vuelvo y le repito, que nos muestra la lucha de alguien que quiere mantener su fe firme en medio de la adversidad. Cuando él está orando, cuando él está clamando y a pesar de que ora, dice la palabra, él no ve ningún tipo de respuesta. Y saben, es bueno preguntarle a Dios y por eso el profeta va directo a Dios. Y saben, les decía hace un momento, Dios muchas veces nos habla a través de las circunstancias. Dios muchas veces nos habla, aún puede utilizar las piedras, puede utilizar a quien quiera para hablar a nuestro corazón. Pero tenemos que tener un corazón dispuestos y oídos atentos. Dios quiere llevarnos a un punto donde yo pueda entender que yo no tengo por qué conocer todas las respuestas. Lo que yo necesito es conocer a Dios. Y es donde le puede decir, si usted lee el último capítulo, él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y es algo a lo que Dios quiere llevarnos, aunque no tengamos toda la respuesta. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que confiemos en Él. Y hay muchos que se sienten espirituales como demandándole a Dios. Es que yo soy hijo, yo soy príncipe, yo soy princesa de Dios y yo no tengo nada. Y Dios mucho menos tiene que hacer lo que yo quiera. Y es allí, porque repito, donde comenzamos a entender cuál es la diferencia en que yo puedo venir con una pregunta honesta y sincera delante de Dios, como lo hizo el profeta. Señor, ¿hasta cuándo? Él tiene un corazón lleno de dolor porque él está viendo lo que está sucediendo en medio de su pueblo, de su nación. Ve violencia, ve corrupción, ve tantas cosas y eso a él lo aflige. Y cuando entendemos eso, entonces podemos pasar de la duda a la fe, del temor a la fe, de la queja y la preocupación a una alabanza y a una adoración que nace en respuesta a la fe. Que aunque no entienda, Padre, yo en ti confío. No sé lo que tú estás haciendo, pero cuando mi fe se desarrolla, entonces yo aprendo a confiar que mi vida está en las manos de Dios y que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para ti. Ahora hay cosas que están pasando y que son reales. El profeta estaba viendo violencia, el profeta estaba siendo testigo de injusticia, de corrupción, y Habacuc lo ve y le duele, y por eso clama. Hay realidades en nuestra vida. O sea, no es una fe ciega de no está pasando nada, no está pasando nada, no hay violencia, no hay muertos, no hay una deuda, no debo plata. No, o sea, hay cosas que están pasando. Pero ¿qué hace el profeta? Él clama. Y usted dice, o sea, en vez de mejorar, aparentemente las cosas empeoran. Ahora, yo abro un paréntesis y quiero que nos preguntamos qué tanto nos duele a nosotros, qué tanto nos perturba el pecado que hay a nuestro alrededor. Porque dice que Habacuc llevó sus preocupaciones a Dios y sabía que no había otros. Hemos orado al respecto, hemos orado, y repito, orado, no quejado, no lamentado, no murmurado, sino orar.
porque muchas veces hablamos del problema, porque muchas veces nos quejamos del problema, porque muchas veces murmuramos de los problemas. Pero estoy orando por eso, de corazón delante de Dios. Y algunos dirán, he orado, pero no pasa nada. Y saben, al estudiar Habacuc me di cuenta que algunas veces, cuando creemos que Dios está orando? Pero ¿en qué momento creemos que Dios está orando? Cuando pasa lo que queremos. Cuando Dios ora a favor. Pero bueno, le repito, cuando leía Habacuc, me da cuenta que algunas veces pensamos que porque Dios no ha hecho lo que quiero, eso significa que Dios no está haciendo nada. O no lo hace como nosotros queremos que Él lo haga. Entonces siento Dios no me ha escuchado. Y ustedes recuerdan a un comandante del ejército de Siria que tenía lepra, que dice que su rey lo mandó con cartas al rey de Israel y le dice: oh rey, te envío a mi siervo, un varón valiente, está enfermo de lepra, te lo mando para que lo sanes. Y dice que el rey rasgó sus vestiduras porque él decía: ¿quién soy yo para sanar? Y sin embargo le dicen: aquí hay un profeta, un hombre de Dios. Y entonces dice que el rey de Siria lo había mandado con un montón de regalos, con un montón de cosas, porque es la forma de operar del mundo. Entonces tocamos la puerta, pero llevamos la chocolatina, tocamos la puerta, pero llevamos el paquetico por debajo. Y cuando este hombre Naamán lo manda, si ustedes leen su historia, ustedes se dan cuenta que él dice que él se imaginó. ¿Cómo se imaginaba el milagro? Saldrán, tocarán trompeta, tirarán una alfombra roja, luego dirán: oh, gran comandante del ejército de Siria, ven, mira que un milagro. Y lo soplaron, y cayó, y lo levantaron. Porque él se imaginó el milagro. Yo les decía, yo, Ángela María, me imaginaba un día tocar mi seno, donde tenía el tumor, palpar y me imaginaba, ya me tomó. Luego me imaginaba corriendo por toda la 35, dándole gloria a Dios. Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me sanó. Y se pero no. Entonces imaginar esa escena. Cierto, ya yo corriendo diciendo: Dios me sanó. Pero yo no me imaginé que me fuera a caer el cabello, que me fueran a operar, que me fueran a hacer quimio, que me fueran a hacer radio, que me tocara pasar por todo lo que pasé. Yo quería que tocaran trompeta. Incluso una vez que quitamos acá una pastora a pregar, yo me imaginaba levantarme, y me paro, yo lo tengo. Dios no lo hizo así, pero lo hizo como Él quiso, en el tiempo que Él quiso, a su manera y no a la mía. Pero Dios obra. Y muchas veces Dios no me escuchó. Ahora yo podría decir: Dios, yo oré y el Señor no me sanó. Luego Dios me viva por la misericordia de Dios. Dios obra como quiera. Yo recuerdo cuando yo me enfermé, oramos por una mujer también con un tumor en el seno, y cuando la operaron ya no había ningún tumor. Y uno podría decir, y no era cristiano. Oramos, porque a mí nos dio el favor de orar. Y oramos, y uno podría decir: Dios mío, pero ¿por qué hay así y a mí no? Dios tiene un plan diferente conmigo. Y ahí es donde yo tengo que entender. Ahora, versículo 5. Léalo conmigo. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved. Escuchen. Mirad entre las naciones y ved. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no. Miren y observen. Parece lo mismo. Parece diciendo:
y observa. En otras palabras, le está diciendo al profeta, tienes que ampliar tu perspectiva. Y sobre mi iglesia, debo alzar los ojos para mirar y poder ver más allá. Dios, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar? ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Y en varias ocasiones le dice, si ustedes miran ese pasaje del 1 al 18, el titular del periódico de ese domingo, el rey de Babilonia ha sitiado a Judá. Ese era el titular. Pero cuando leíamos el versículo 2, es como mirar más allá. Entonces, ¿qué veíamos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente: no pasan por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo, él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey Acán por este hecho, y llamando a sus siervos, les dijo: no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor, sino que por esta cuadra, y no me metí. No es que seamos de buenas, yo creo que en la misericordia de Dios de muchas veces nos guarda, nos protege, nos advierte. Dice la palabra que esto sucedió no una, ni dos, ni tres veces. Entonces el rey dice: mínimo hay alguien que está dando información de lo que hablamos aquí, y le avisan al rey. Entonces donde un siervo le dice: no, mi rey, sino que el profeta. Entonces envió allá, ¿qué envió? Caballos, carros, y claro conmigo, y un gran, ¿cómo era el ejército? Un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Allí estaba Eliseo. Y vienen y lo rodean. Ahora uno podría decir: ay, pero si Dios le mostró lo que iba a hacer, ¿por qué lo mostró? Vamos a ver, Dios tiene un propósito. Entonces, dice que cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, y vio que un ejército con caballos y con carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Ahora, vayamos acá. Dice que el siervo de Eliseo se asoma del ejército, de los carros, y que dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero que le dice Eliseo: no temas, porque más. Yo creo que el siervo volvió y se asomó. Veía los carros del enemigo, veía los caballos, veía el gran ejército, y miraba quiénes estaban ahí, y en su manera te diría: hasta aquí llegamos. Versículo 17. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se imagina esa visión tan gloriosa? Señor, abre los ojos para que él vea. Señor, yo sé que más es con nosotros que con ellos. Yo sé que tu brazo está conmigo, pero Señor, abre los ojos a este hombre para que él vea lo que hay. Y cuando Dios le abre sus ojos, dice que pudo ver ejército y carros, no cualquier carro. Estos carros eran carros de fuego. Y que eran más los que estaban alrededor de Eliseo.
Cuando descendieron hacia los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y saben, cuando yo miraba esta parte del libro del profeta Habacuc, y Habacuc le está diciendo al Señor: Señor, yo oro, yo clamo, y veo que tú no respondes, y es una oración sincera, hay dolor en sus palabras, pero Dios le habla a su corazón y le dice en ese momento: mira y observa las naciones. O sea, date el tiempo de ver más allá de las circunstancias. Para un momento y mira más allá. Y entonces cuando miramos más allá, pasa lo que hablábamos de Daniel: sé que Dios está sentado en su trono, que no fue el rey de Babilonia el que sintió, fue Dios el que entregó a Joacim en las manos del rey de Babilonia, que es algo muy diferente. Cuando miro más allá, entonces sé que hay un gran ejército y el enemigo es grande, pero cuando Dios abre mis ojos, entonces puedo darme cuenta que hay más conmigo que con mi adversario. Porque conmigo hay carros de fuego, porque conmigo está el brazo, digamos, que Dios nos va a sacar con mano poderosa. Más hay con nosotros. Entonces tenemos que aprender a confiar y mirar más allá. Ahora, has orado, pero hoy vamos a pedirle: Señor, permíteme ver desde tu perspectiva. Eliseo lo tenía tan claro. Eliseo sabía y él tiene la seguridad: no temo, porque hay un ejército más grande conmigo. Pero ¿quién necesitaba verlo? El siervo. Yo quiero que pensemos: ¿quién ha necesitado conocer de Dios a través de mi prueba? A quien Dios ha traído a mi vida en medio de mis circunstancias, a quien le he podido hablar y decirle: mira, Dios está con nosotros. Y recuerdo más o menos hace un mes que vi una mujer que conocimos en el tiempo que a mí me había dado el cáncer. Y yo recuerdo que con esta jovencita hice exactamente lo que Claudia hizo conmigo. Estábamos con su mamá, estábamos con su familia. Y yo recuerdo que el día en que esta niña se puso tan mal, yo no podía ir porque había tenido quimioterapia. Pero cogí una agenda donde yo tenía un montón de versículos, donde tenía palabra de Dios. Y le dije a mi hermana Alejandra y le dije a mi mamá que fueran con esa agenda y comenzaran a hablarle la palabra de Dios. Y Alejandra está atrás, y yo sé que ella recuerda que cuando comenzaron a hablarle lo que habíamos escrito en esa agenda con palabra de Dios, dice que ellas se pidieron perdón y poco a poco esa muchacha se quedó dormida. Y algunos dirán: Dios no respondió. Dios sí respondió, porque Dios la salvó, porque Dios tuvo misericordia, porque tuvo la oportunidad de encontrarse con el Dios vivo. Lo obró como queríamos, pero obró para su gloria y para mi gloria. Y interesa la vida. Entonces muchas veces no nos explicamos porque Dios no está haciendo las cosas como yo quiero, como yo pienso. Pero hay gente en ese caminar que necesita ver. Hay gente que necesita ver. Y les decía, hace como un mes tocaron la puerta y era esta mujer y me preguntó por mi mamá y la abrazó. 20 años. Y ella decía: gracias. Gracias porque en ese momento estuvieron a mi lado. Habíamos perdido contacto y un día pasó por acá y se acordó de la iglesia. Y ese día la oración le decía: gracias, gracias de corazón, porque en ese momento de tanta necesidad estuvieron a mi lado. Entonces, que Dios nos permita mirar más allá. Mira y observa, le dice Dios al profeta Habacuc. Mira y observa. Y hoy quiero que podamos mirar con los ojos de la fe y reconocer que Dios está trabajando. Juan 5:17, léalo conmigo. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 17. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja. ¿Y qué dijo Jesús? Y yo también trabajo. Una vez más. Pero Jesús le respondió: hasta ahora
Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dígale al que está a su lado, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Angelita, Dios está trabajando. Estelita, Dios está trabajando. Juli, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Lo que pasa es que hay momentos que parece que no. ¿Ustedes no han visto que hay obras que parecen estancadas? Que se saben como que no avanzan. Pero cuando terminan, la cosa cambia. Y yo quiero que hoy salgamos de este lugar dándole gloria a Dios. Por eso le digo, hablamos de un hombre que lucha por mantener su fe en pie, aunque ve la adversidad, aunque ve la dificultad, porque es un hombre que puede entender, observa y mira más allá. Hay algo que Dios está haciendo, porque no se trata solamente de ti. Este fue Daniel cuando estuvieron en la UCI, no se trataba solamente de ustedes. ¿Cuántas personas estuvieron allí? No se trataba solamente de ustedes dos, se trataban de otros que sé que vieron en ustedes en ese momento algo diferente. No se trata de nosotros en nuestras circunstancias. Se trata de que aún en medio de mi dolor, cuando Dios me lleva a una clínica, cuando Dios me lleva a un hospital, yo necesito recordar y tener presente que no se trata de mí. Hay alguien, Padre, que hoy necesita de tu amor. Y necesitamos confiar en Él. Hoy tenemos que salir de este lugar y aunque veamos lo que veamos, siempre vamos a poder levantar nuestros ojos y decir, Dios, gracias porque no estás dormido. Tú estás trabajando. Trabajando. Dios está trabajando. Dios sabe, esa es la otra, lo que Él está haciendo. Y debo confiar que tiene un propósito. Dios sabe lo que Él está haciendo. Uno muchas veces no entiende, pero ¿por qué por ahí? ¿Qué es por ahí? Señor, pero es que para que salga más rápido, ¿qué es por ahí? Hay personas que vienen y nos lastiman. Hay personas que muchas veces nos defraudan. Hay personas que muchas veces vienen a nosotros y pueden causar dolor. O preguntémosle a José lo que le hicieron sus hermanos. Lo vendieron, aunque lloró, aunque suplicó, y yo sí me imagino esa escena con mucho dolor. Un jovencito, mimado, de 17 años, el favorito de su padre, pero que sus hermanos lo odiaban y que querían matarlo, pero que la misericordia de Dios no permitió que lo mataran, porque eso era lo que ellos querían, matarlo. Pero cuando lo vendieron, dicen que José lloró. Yo quiero que usted por un instante se imagine realmente esa escena de que le están poniendo grillos, le quitan su túnica y ahora le están poniendo cadenas y se lo están llevando como un simple esclavo. Y él dice, hermanitos, por favor, perdónenme, cambio. Yo creo que él lloró y suplicó, dice la palabra. Y tuvo que estar en la cárcel, tuvo que estar en casa de Potifar y fue culpado de manera injusta, cayó a la cárcel. Pero todo lo que José vivió era simplemente instrumentos, las circunstancias y las personas fueron solamente instrumentos para que Dios llevara a cabo su propósito. Por eso en Génesis 50:20, vean lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20, nos dice la Escritura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucedieran como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Repito, ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Tal vez vemos las cosas malas que nos han hecho, pero yo le pido a Dios que un día podamos reconocer que eso malo, Dios lo cambió en bien. Que eso malo, Dios lo usó para su gloria. Quizás no es lo que esperábamos. Nuestro guión sería diferente. Y es verdad, en ocasiones Dios contesta la oración permitiendo que las cosas vayan de mal en peor. Y por eso les digo, si en mí estuviera escribir el guión, mi guión hubiese sido salir corriendo, tocarme, ya no hay tumor, salir corriendo por toda la 35 gritando Dios me sana. Pero no hubiese aprendido lo que Dios me ha permitido aprender en todos estos años. No hubiese tenido la oportunidad de compartirle a otros de lo que Dios ha hecho. No hubiese tenido la oportunidad de entender hoy en día a mi esposo. Esta semana nosotros íbamos en el carro y hablamos. En las reuniones de parejas, en uno de los temas que hemos dictado, hablamos de que muchas veces hay detonantes que causan conflictos en las parejas y uno tiene que aprender cómo a conocerlos. Y hay problemas que nunca se van a solucionar, pero que uno tiene que aprender. Y yo les decía, uno de los lugares donde muchas veces discutíamos era en el carro. Y yo decía, pero ¿por qué parece el carro lo vemos como una bendición? Pero cuando mi esposo maneja, yo, ¡ay, yo! Yo les dije, una vez lo hice subir literalmente en un separador. No nos matamos cuando misericordiosos, porque yo grité como una loca, ¡cuidado! Entonces José pensó que era que yo había un camión por un lado, yo era el frente y decía, ¡mona, ese ya lo vi! Pero ahorita que él está en este periodo que no puede manejar, gracias porque ella es cuidado. Amor, ¿te has dado cuenta que de ese lado las cosas se ven diferentes? Estos días que estuvo casi sin fuerza, estábamos ahí, yo le decía, amor, tan tremendo, porque vean que son circunstancias que nos permiten entender. Porque si yo no hubiese vivido lo que yo viví, yo diría, párese, no sea flojo, párese, eso simplemente es un medicamento, levántese a funcionar. Pero como yo ya lo viví, yo ya sé lo que el cuerpo muchas veces siente. Entonces vean que hay situaciones, hay circunstancias que Dios las usa solamente para cumplir su propósito. Pero Él te animo a esperar con fe, aunque haya aflicción, espera a Dios en tiempos de aflicción, porque Dios cumplirá sus promesas. Y quiero que pienses, si tuvieses la oportunidad de escribir el guión de tu situación, ¿cuál sería? Yo quiero que pensemos en esa petición. Yo quiero por un momentito. Si hoy dijeran, escriban la historia. ¿Cierto que aparece un poco dolor? No aparecería la escasez, no se dañaría la nevera. O sea, muchas cositas nosotros las borraríamos. Pero cuando nosotros borramos eso, nos perdemos las lecciones más hermosas que Dios nos puede dar. Porque si yo borro la enfermedad, no hubiese conocido a un Dios que sana. Porque si yo borro la escasez, no conocería a Jehová Jireh, que es mi proveedor. Si yo borro muchas cosas, me pierdo de conocer. Y eso es lo que Habacuc pudo lograr, conocer a Dios. Por eso le dice, mira y observa. No se trata solamente de ti, de tu problema. Tal vez estamos ahí con los ojos puestos en el problema. Pero es mirar y observar qué es lo que Dios está haciendo.
Hay cosas que Dios nos quiere enseñar, pero muchas veces es doloroso. Yo no sé cuántos vieron una película de Adam Sandler, Click, una película ya viejita, donde él consigue un control. ¿Sí lo han visto? Se la recomiendo a los que no la han visto. Y consigue un control, y entonces todo lo que le parece aburrido, él lo adelanta. Pero llega un punto donde él adelanta tanto que sus hijos ya son adultos, se perdió la niñez, se quedó sin esposa, o sea, porque empezó como a alterar todas las cosas. Y se perdió de lo mejor. Nosotros muchas veces quisiéramos tener control para quitar esto, quitar este periodo, quitar este momento, quitar este dolor, quitar esta enfermedad. Pero yo sé que si la quitamos, nos vamos a perder lo mejor de lo que Dios nos puede dar en medio de esta temporada. Que les animo a tener fe. Aunque no tengan todas las respuestas, sé que mi vida está en las manos de Dios. Y es el lugar más seguro. Señor, tal vez hoy no entiendo. Tal vez hoy no veo lo que tú estás haciendo. Pero tu palabra me dice que el Padre y Jesús están trabajando. Algo tú estás haciendo. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, tú estás trabajando. Y vamos a abrir nuestra boca esta mañana. Yo quiero que bendiga sus circunstancias. Yo quiero que bendiga a las personas que han sido un instrumento. Usted dice, pastora, pero es que lo que me hizo, lo que me ha hecho, me ha dolido. Ha sido un instrumento en las manos de Dios. Y Dios va a cumplir su propósito. Vamos a ponernos un momento de pie. Y vuelvo y te repito, no te salgamos borrar nada. Digamos al Señor, quisiéramos saltarnos esta etapa, pero sé que si me la salto, hay algo que yo voy a perder. Mas yo quiero conocerte, yo quiero verte de una manera especial. Yo quiero que oremos juntos, que demos gracias al Señor. Si ahorita me ayudas con la oración un momento, bendito Padre, hoy te adoramos. Y hoy te damos gracias una vez más. Porque tu amor es un amor eterno. Señor, ¿por qué y hasta cuándo? Oraré y no oirás. Pero hoy tú me enseñas que tú sí estás orando, que el hecho de que tú no hagas las cosas como quiero o pienso que es lo mejor no significa que tú lo estás haciendo antes. Pero hoy te doy gracias porque sé que las personas, las circunstancias que he vivido, que han pasado en mi vida, han sido un instrumento en tus manos para cumplir tu propósito. Bendice a esas personas. Dale gracias. Tal vez abres tus labios para maldecir. Quizás estás aprendiendo a guardar silencio. Pero Dios quiere llevarte a una dar gracias, a un alabar, a bendecir, a decir Dios gracias por lo que tú estás haciendo, por mantener su fe viva e intacta a pesar de las circunstancias. Y por eso pudo traer sus preguntas con respeto. Él no vino acusando, Él no vino imponiendo, Él no vino tal vez declarando o decretando cosas. Él vino con un corazón que te decía, Padre, ¿por qué no escuchas la oración? ¿Hasta cuándo? Eran preguntas sinceras. Gracias Dios, porque en nuestras circunstancias es tu mano, es tu diestra, es tu misericordia la que opera. Y Padre, aunque no tengamos todas las respuestas, queremos tener una fe que descansa en saber que Dios está obrando, que tú estás trabajando, que tú no estás quieto, que tú estás obrando en la vida de nuestros hijos.
Señor, gracias porque tú estás haciendo. Dios, gracias porque tú estás obrando. Gracias, Dios, porque en esta enfermedad que estoy viviendo, que estoy atravesando, Dios, algo tú me estás enseñando, Dios, y tal vez necesito aprender a orar, porque tal vez mi oración ha sido simplemente venir, traer mi queja, traer mi angustia, traer mi necesidad, traer la lista enorme de peticiones, pero se me ha olvidado que orar es también escuchar lo que tú me quieres hablar en medio de esta situación. Quiero aprender a orar, como lo hizo Habacuc. Habacuc, aún en el capítulo 2, vemos que estuvo un tiempo esperando y aguardando. Dios, tú le dijiste, aunque tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá. Padre, que nosotros podamos tener la certeza que aunque algunas promesas se demoren, ciertamente tú las cumplirás. Y tu tiempo es perfecto, Señor. Hoy queremos mirar y observar, Señor, y saber que tú estás en control, que tú estás trabajando. Y gracias, Dios, porque hoy podemos reconocer que las personas y las circunstancias son solo instrumentos. Tal vez yo no me alcanzo a imaginar lo que tú estás haciendo, porque aún tú se lo dijiste a Habacuc. Hay algo que cuando lo escuchen no lo verán. Tal vez no era la forma que yo esperaba, porque Dios iba a traer a un pueblo más malo para corregir a su nación. Pero Dios tenía el control. Hoy Dios quiere hablar a tu corazón y te está diciendo, Dios va a hacer algo que cuando tú lo escuches te vas a asombrar. Y Dios hoy te está recordando esas circunstancias y esas personas solo han sido instrumentos para Dios llevar a cabo su propósito en tu vida. Porque todo lo que las personas han querido para mal tuyo, Dios dice en su palabra, obrará para tu bien. Porque cuando muchos han abierto la boca para maldecirte, esa maldición se convierte en bendición por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Levanta tus manos hoy y dile, gracias, Padre, porque tú estás trabajando. Tú estás haciendo algo y te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te bendecimos y en ti descansamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a ánimo, Dios está trabajando. Dile ánimo, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo en tu vida y es algo asombroso. ¿Cómo es? Asombroso. ¿Cómo es? Asombroso. ¿Qué ven más? ¿Cómo es? Asombroso. Es algo grande lo que Dios está haciendo. ¿Ven? Voy a invitarles a los que van a tomar en la cena